Hola, soy el doctor Kadir Ocaña, soy médico epidemiólogo de la Gerencia de Servicios de Salud de la Caja Nacional de Salud. En esta presentación vamos a hacer un contexto de lo que es la preparación y respuesta hospitalaria bajo la normativa establecida a través de la Organización Mundial de la Salud y lo que establece el país. Lo principal es plantear estrategias ante una presencia de una pandemia tan importante como la que tenemos ahora, entre las cuales un punto fundamental es asegurar el triaje, que es el punto de entrada del paciente, con el reconocimiento temprano y la fuente de control. Y eso permitirá a nosotros aislar al paciente sospechoso de infección por coronavirus COVID-19. Una segunda estrategia que vamos a desarrollar es el aplicar precauciones estándar para todos los pacientes, que es básicamente, y el punto más importante que se tiene que recalcar, es el lavado de manos. Implementar precauciones adicionales empíricas que han demostrado eficacia y eficiencia en la prevención y control de la enfermedad, como son las prevenciones de gota, de contacto y cuando corresponda también precauciones en el aire, para todos aquellos casos sospechosos de infección por coronavirus. Implementar controles administrativos, que es una parte que a veces se descuida, que es fundamental el poder gestionar y poder trabajar en este punto, porque las instituciones deben responder administrativamente ante la presencia de este tipo de enfermedad. El uso de controles ambientales y de ingeniería, que también es un punto importante, que tiene que ver con todas las políticas que se plantean a través de las instituciones que respondan a la reorganización y lo que es la adecuación de los ambientes para atender la epidemia. En cuanto al triaje y reconocimiento temprano y control de la fuente, lo que debemos pensar es, como primer punto, alentar a los trabajadores sanitarios a tener un alto nivel de sospecha clínica, ya que constituyen la puerta de entrada ante la infección. Establecer una acción de triaje bien equipada en la entrada al centro de salud con el apoyo de personal capacitado, es decir, tener una estación que permita responder ante la demanda de pacientes con sintomatología que pueda ser sospechoso de coronavirus. Instruir el uso de cuestionarios de selección de acuerdo con la definición de caso actualizado. Un punto fundamental es contar con esta definición de caso, la cual continuamente está siendo actualizada. Sin embargo, bajo el contexto que se tiene actualmente y el desarrollo de la epidemia, esta definición de caso permitirá establecer a través de este triaje el cuestionamiento a las personas que están demandando algún tipo de servicios y poder filtrar a las personas que realmente necesitan atención por otro tipo de enfermedad y aquellas que requieren atención por sospecha clínica de coronavirus. Colocar letreros en áreas públicas que recuerden los síntomas de los pacientes para alertar a los trabajadores sanitarios, es decir, que debemos contar con afiches, información que permita estar disponible a visión de los trabajadores y a visión de las personas que acuden a la atención de cuáles son los síntomas que permiten reconocer una infección por coronavirus. Todas estas acciones que se puedan asumir en el triaje además deben contar con implementar precauciones adicionales de gotitas y contactos, es decir, utilizar todos los mecanismos y barreras necesarias para poder evitar el contagio de las personas que podrían tener la enfermedad y nuestro personal de salud. Un punto fundamental es la promoción de la higiene de manos y la higiene respiratoria, que son medidas preventivas esenciales que las desarrollaremos más adelante. En la estrategia de aplicación de precauciones estándar para todos los pacientes, un punto fundamental es la higiene de las manos. La higiene de las manos debe realizarse a través de la limpieza de las manos con un gel de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Se prefieren también desinfectantes a base de alcohol si las manos no están visiblemente sucias y se recomienda lavarse las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias. Una recomendación importante es el hecho de que el personal de salud, si ha tenido ya 2 o 3 desinfecciones de las manos con alcohol gel, ya debe lavarse las manos y no solamente utilizar el alcohol gel. Un insumo importante que no debe faltar en los establecimientos de salud es la provisión de insumos, el alcohol gel al 60 o al 95%, el jabón líquido y el papel toalla. Algo que el personal debe recordar, lo que está normado a nivel mundial, es unos 5 momentos para la higiene de las manos. Lo primero es antes de tocar al paciente, el segundo es antes de realizar una tarea limpia o aséptica, el tercero es después del riesgo a la exposición a líquidos corporales, el cuarto se refiere a después de tocar al paciente y el quinto es después de estar en contacto con el entorno del paciente.
Además, el personal de la salud debe conocer la técnica del lavado de manos, que es una técnica ya estandarizada a nivel mundial y que todo el personal debe ser capacitado en este punto. En cuanto a la higiene respiratoria, los pacientes deben cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable o el codo para toser o estornudar, que es parte de la etiqueta de la tos. Ofrecer una máscara médica a los pacientes con sospecha de infección por coronavirus mientras estén en áreas de espera públicas o en salas de espera, es decir, que la institución debe tener la disponibilidad de poder otorgar a los pacientes con sospecha clínica aquellas máscaras médicas o barbijos para que los pacientes puedan estar en una sala de espera. La higiene de manos, que es un punto fundamental, después del contacto con secreciones de las vías respiratorias sobre todo. En cuanto a la etiqueta de la tos, como ustedes pueden ver, lo más importante es cubrirse la nariz, desechar el pañuelo usado inmediatamente, realizar la higiene de las manos y cuando el paciente tenga tos o tenga algún síntoma de resfrío debe utilizar el barbijo y la institución debe proveerle este insumo que es importante. En cuanto a la implementación de precauciones empíricas adicionales, todas las personas que están involucradas cuando existe una sospecha por coronavirus, es decir, los familiares, visitantes, personal de salud, deben usar precauciones de contacto y gotas antes de entrar a la habitación donde se sospecha o se admiten pacientes confirmados con coronavirus. Si tenemos ventilación en el establecimiento donde se está atendiendo a los pacientes, debe ser una ventilación adecuada, es decir, en lo preferible es tener habitaciones individuales o para una sola persona. En caso de no contar con habitaciones individuales que estén disponibles y necesiten habitaciones con 2 o más pacientes, todos los pacientes deben ser agrupados en una sala y además debe considerarse otro aspecto, que la distancia entre las camas en el ambiente donde se van a internar los pacientes debe tener 1 metro de distancia. Independientemente si se sospecha que tiene infección por coronavirus, se debe considerar siempre este aspecto para prevenir cualquier otro tipo de infección. En lo posible, un equipo de trabajadores sanitarios debería ser designado para la atención de las salas. Sin embargo, si no tenemos esta cantidad de trabajadores, los trabajadores deben tomar todas las precauciones necesarias, desde las precauciones estándares y aquellas precauciones que se consideran también adicionales, ¿no? Pero en lo posible hay que incentivar a que el personal que está trabajando con los pacientes infectados sean exclusivos para estas salas. La implementación además requiere de trabajadores que deben usar una máscara médica o barbijo. En el caso del respirador N95, debe ser utilizado solamente para procedimientos de generación de aerosoles. El personal debe usar protección ocular o protector facial. Para poder atender a estos pacientes, deben utilizar vestimenta limpia, no estéril y de manga larga. Además, el personal de salud debe usar guantes y no se requiere el uso de botas, overol o delantal cuando es una atención de rutina. Estamos hablando con aquellos pacientes solamente requieran atención de rutina, toma de signos vitales y otro tipo de atenciones que no están generando aerosoles. Después de la atención del paciente, lo más importante que debe realizar el personal es el desecho y la eliminación de todos los EPPs, es decir, que el EPP es solamente de un solo uso. Debe realizar la higiene de las manos, pero fuera del centro de aislamiento y no en el mismo centro, es decir, que las instituciones deben adecuarse a que tengan un lavamanos para poder realizar el lavado de manos fuera de la sala de aislamiento. Y en caso de que tengamos 2 o más salas, el personal además debe utilizar un nuevo conjunto de equipo de protección personal en la sala diferente. E incluso si una vez que el personal ha salido de la sala, para volver a ingresar debe volver a colocarse un equipo de protección personal. Como ya les había dicho, la recomendación es que el EPP debe ser desechado y solamente es de un solo uso. Algunas recomendaciones para lo que habíamos mencionado en relación al uso adecuado del EPP es considerar todos estos aspectos que también están normatizados, ya el CDC de Atlanta y la Organización Mundial de la Salud lo han aprobado. Es decir, el uso adecuado del EPP requiere colocar primero lo que son los mandiles. Como segundo punto, el uso de la máscara o respirador N95 de acuerdo a la sala que estamos utilizando y al procedimiento que vamos a generar. El uso de lo que son los protectores oculares o las máscaras faciales, que es como tercer punto en el colocado. Y finalmente, los guantes.
Lo que se debe asegurar en todos estos procedimientos, existen muchas metodologías, también ya han sido estandarizadas, sobre todo en el uso de lo que es, por ejemplo, el uso del barbijo y lo que es el respirador N95, asegurar el sellado para evitar el ingreso de partículas al personal que está encargado de realizar esta atención. Y para el retirado también son procedimientos estandarizados. Se retira primero los guantes, bajo consideraciones y metodologías ya establecidas, lo que es el protector o protector ocular o la máscara facial, lo que es el mandil, lo que es la máscara o respirador, desechar, y finalmente lavarse las manos. Es algo importante que los establecimientos deban contar con un listado de verificaciones, que exista un personal que realice este listado y que pueda verificar que el personal está cumpliendo. En una primera etapa, que es la capacitación del personal, y lo que se realiza con los simulacros, es justamente poder verificar que el personal que va a trabajar en estos centros de aislamiento pueda realizar estos pasos de forma ordenada, cumpliendo la metodología ya establecida, y registrar en un listado que se está cumpliendo de esta manera. A un principio va a costar, porque sabemos que es difícil poder a veces establecer una metodología bien detallada, pero todo esto ha sido demostrado científicamente para que el personal pueda realizar esta actividad con el menor riesgo de poder contaminarse. Otro punto fundamental en relación al uso adecuado del EPP es, por ejemplo, que no es que el equipo de protección personal lo debe utilizar todo el hospital. Hay condiciones que ya también han sido establecidas. Por ejemplo, cuando se refiere al triaje, es importante realizar la higiene de manos, y como ustedes pueden ver, la higiene de manos es un parámetro para todos los tipos de atención. La diferencia con los diferentes tipos de atención es que en el triaje sí se requiere el barbijo médico. La toma de muestras para el diagnóstico laboratorial requiere, además de la higiene de manos, requiere el uso de batas, requiere el respirador N95, las gafas de protección ocular y lo que es los guantes. En el caso de la atención a un caso sospechoso confirmado de coronavirus, que requiere admisión al establecimiento de salud y no se van a generar procedimientos generadores de aerosol, es decir, no se van a realizar intubación, no se va a realizar otro tipo de procedimientos invasivos, se requiere la higiene de manos, que es algo común en todos, el uso de las batas, el barbijo médico, las gafas de protección ocular y los guantes. En el caso de ser sospechoso o confirmado de coronavirus, pero se le va a realizar procedimientos que generen aerosoles, es decir, una intubación o algún tipo de procedimiento invasivo, se requiere la higiene de las manos, el uso de las batas, el uso del respirador N95, las gafas oculares y también el uso de los guantes. Todos estos procedimientos ya han sido estandarizados, tienen respaldo científico, y por tanto el personal es obligatorio que ellos puedan cumplir con estos parámetros para evitar lo que ha estado sucediendo en los últimos años, que es el uso inapropiado de los equipos de protección personal, donde se piensa que todo el personal que trabaja en el hospital debe utilizar equipos de protección personal. Como ya lo hemos mencionado, son estos puntos y tipos de atención que sí requieren, y también son estos puntos los que requieren el uso de respirador N95, así como de las batas. En cuanto a la implementación, otros aspectos que son fundamentales de mencionar es, por ejemplo, que todo lo que son los equipos que se utilicen dentro de las salas de aislamiento, lo que son los estetoscopios, manguitos de presión arterial, termómetros y otros, deben ser de un solo uso en lo posible. Pero, en caso de no poder contar con el uso exclusivo, por ejemplo, del estetoscopio o los manguitos de presión arterial que deben ser utilizados en la sala, lo que se recomienda es que se utilice en la sala. Y en caso de compartirse entre un paciente y otro paciente, se requiere limpiarlo y desinfectarlo para cada paciente de forma individual, utilizando alcohol al 70%. Debe abstenerse, se debe recomendar y reiterar al personal de salud, que es el punto de atención de los pacientes, de evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con los guantes o las manos que estén potencialmente contaminadas. Evitar mover y transportar pacientes fuera de su habitación o área, y si el paciente requiere por algún procedimiento que se le va a realizar, lo que se debe hacer es establecer una ruta de transporte predeterminada y que el paciente use una máscara médica o barbijo para ese transporte, además de que debe ser realizado por personal capacitado. Lo que también debemos hacer es garantizar que los trabajadores sanitarios
que transportan al paciente realicen la higiene de las manos y el uso de equipo de protección personal adecuado, tal como ha sido descrito anteriormente, la forma del colocado y la forma del retirado. Notificar al área que recibe al paciente de asumir las precauciones necesarias, es decir, que si lo vamos a llevar a una sala de rayos X, lo que se debe hacer es informar a la sala de rayos X que se va a llevar a un paciente y seguir el protocolo que se ha establecido tanto para desinfección, para tomar las medidas necesarias, el personal que va a atender en la sala de recepción. Se debe limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies en las que el paciente esté en contacto. Se debe limitar el número de trabajadores sanitarios, familiares y visitantes, establecer horarios para la visita, si el caso así lo amerita, porque se recomienda en sí tratar de limitar en lo posible que los familiares y el personal estén en contacto con el paciente confirmado o que sea sospechoso de coronavirus. Mantener un registro de las personas que ingresan a la habitación. Esto puede realizarse a través de establecimiento de cuadernos, donde se registre quiénes han ingresado a las salas de atención de estos pacientes, incluido al personal de salud, familiares y otros que puedan ingresar a estas salas de aislamiento. Las precauciones en el aire para procedimientos que generen aerosoles, donde se había recomendado, por ejemplo, que se use, y es importante el uso del barbijo, del protector N95, y estos procedimientos como la intubación traqueal, la ventilación no invasiva, la traqueotomía, la reanimación cardiopulmonar, ventilación manual antes de la intubación y la broncoscopia son los procedimientos que se consideran que generan aerosoles. Se debe realizar en un lugar o habitación adecuadamente ventilada, donde tengamos un flujo de aire bastante adecuado. Se recomienda por OPS que sea de 160 litros por segundo por paciente, o en salas con presión negativa con al menos 12 cambios de aire por hora, y de dirección controlada de flujo de aire cuando utilizamos ventilación mecánica. Se recomienda el uso de respirador N95, que es importante en este personal que va a realizar este procedimiento, al menos como protector, y realizar además la comprobación del sellado bajo la metodología en el colocado del protector N95. El uso de protección para los ojos es obligatorio, es decir, utilizar los gogles o los protectores oculares o la máscara facial es obligatorio en el realizamiento de este tipo de procedimientos. El uso de una bata limpia, resistente a los líquidos, no estéril necesariamente, de manga larga, y el uso además de los guantes. Y como se había mencionado en anterioridad, también limitar el número de personas presentes en la sala al mínimo para evitar contaminar a aquellas que necesariamente estén presentes. Es decir, si tenemos internos que solamente van a ir a observar el procedimiento, es mejor retirarlos, porque estamos hablando de un paciente confirmado con coronavirus o sospechoso de coronavirus, que puede manifestar algún tipo de riesgo para el personal que esté presente. Lo aconsejable, además de esto, y como recomiendan las normas para lo que es el control de las infecciones en los centros hospitalarios, también que sea personal capacitado y experimentado en la realización de cualquier tipo de procedimiento. Mientras más experimentado es el personal, existe menor riesgo de cualquier tipo de contaminación. Otra estrategia que es fundamental en los hospitales es la implementación de los controles administrativos. La implementación de controles administrativos requiere de establecer infraestructuras y actividades que sean sostenibles, requiere la educación a lo que son los cuidadores de los pacientes, es decir, tanto al personal de salud como a aquellos que van a cuidar al paciente en el caso de que fuera un aislamiento domiciliario. Requiere desarrollar políticas sobre el reconocimiento temprano de la infección respiratoria por coronavirus, entre las cuales involucra el asegurar un acceso a un laboratorio rápido para la identificación del agente etiológico. Sabemos que no disponemos en todos los establecimientos de salud de un laboratorio que puede identificar. Hay una red de laboratorios en la cual deberemos poner en conocimiento al personal de que se debe reportar a tal persona y se establecer un flujo para que este paciente pueda tener el acceso rápido a ese laboratorio. Evitar el hacinamiento, especialmente en los servicios de emergencias, a través de que establecer sitios, establecer el equipo de triaje dentro del ingreso a los pacientes dentro de los servicios de emergencia, que permita aislar a los pacientes que tengan sospecha clínica de infección por coronavirus, estableciendo además áreas exclusivas para pacientes sintomáticos, tanto en los servicios de emergencia como aquellos servicios de consulta, aislar adecuadamente a los pacientes hospitalizados, tener salas de aislamiento adecuadas, el establecer suministros adecuados de EPPs, tanto en el área, sabemos que el área médica no se encarga de la adquisición de estos insumos, por eso que dentro de las actividades que realiza un establecimiento hospitalario es que tenga personal administrativo que se encargue de establecer un suministro adecuado de EPPs.
Muchas veces los comités operativos de emergencia de los establecimientos hospitalarios son los que se encargan de realizar esta actividad, ¿no? Y no dejar desprovisto al personal de salud de lo que es importante en relación a su protección. Y otro punto que es asegurar la adhesión a las políticas y procedimientos para todas las etapas de la atención médica. Sabemos que estas políticas y procedimientos, si bien están estandarizados, muchos de ellos tienen que ser adecuados a los establecimientos y a las características del establecimiento en el cual trabajamos. En cuanto a las medidas administrativas relacionadas con la asistencia sanitaria de los trabajadores, es importante que estas medidas también sean de conocimiento del personal. Debemos realizar una capacitación adecuada a todo el personal sobre lo que es el coronavirus, asegurar una adecuada relación personal-paciente, procesos de vigilancia para los casos agudos de infecciones respiratorias que puedan presentarse en el personal de salud. Hay normativas que ya tiene cada establecimiento hospitalario ante la contaminación o contagio que pueda suceder, considerado como accidente también o accidente de trabajo, se debe reportar bajo esa normativa. Garantizar que el personal de salud y el público entiendan la importancia de buscar atención médica inmediata. Y debemos, por último, monitorear que el personal de salud cumpla con las precauciones estándar, que es la parte fundamental. El punto fundamental en la prevención y control dentro de los establecimientos es poder supervisar, controlar, asegurar que se están cumpliendo todas las precauciones estándares y aquellas precauciones empíricas que han demostrado un buen resultado en la prevención del coronavirus, proporcionando además que tengan mecanismos de mejora. ¿A través de qué? De la supervisión, inspección, control, probablemente establecimiento de listados de chequeo donde podamos establecer que los procedimientos se están llevando adecuadamente. Un punto igual recalcamos importante es, por ejemplo, el uso apropiado, adecuado del EPP, cómo colocarse y cómo retirarse. El uso de controles ambientales y de ingeniería requiere reorganizar muchas veces, adecuar los ambientes para la atención de los pacientes. Debe garantizar que haya suficiente ventilación en todas las áreas. Algo que es importante en las infecciones respiratorias, no solamente por coronavirus, sino tipo de influenza y otro tipo de enfermedades respiratorias, es que existe una ventilación adecuada en todas las áreas, no solamente en las salas de atención de los pacientes. La limpieza ambiental adecuada, que vamos a detallar más adelante, la separación espacial de al menos 1 metro, que también ha demostrado científicamente el tener resultados en cuanto a la prevención de la enfermedad o el contagio de una persona hacia otra. Seguir procedimientos de limpieza y desinfección consistente y correctamente, bajo los protocolos que existen en cada establecimiento hospitalario, y administrar la ropa, comida, servicios de utensilios y desechos médicos de acuerdo a la normativa vigente, establecidas en las normas de bioseguridad, que ya es un conocimiento general. Tenemos una norma general, tenemos también normas y procedimientos institucionales que generan bioseguridad y previenen el contagio entre el personal de salud. En cuanto a la limpieza y inspección de superficies, algo que vamos a recalcar y algo muy práctico es que el personal debe practicar estas actividades. La limpieza con agua y detergente es efectiva de los ambientes, debemos realizar el enjuague y secado de los ambientes y por último realizar la aplicación del desinfectante. Entre los desinfectantes que son más conocidos estamos con el hipercorrector de sodio. Creo que todos los hospitales cuentan con este insumo y en algunos van a ya disponibilidad que se tenga, también se puede utilizar el amonio cuaternario de 5ª generación. Algo que es fundamental y recalcar que es que el personal que realiza la limpieza y desinfección de superficies debe estar entrenado y capacitado en esta actividad, cumpliendo todos los protocolos ya establecidos. Para recordar sobre todo al personal en la atención de pacientes, recordarles nuevamente, en cuanto a la limpieza, hay 2 tipos de limpieza: una limpieza rutinaria concurrente, que se llama en algunos lugares, y una limpieza profunda. La limpieza rutinaria es una vez por turno por las unidades del paciente, es decir, debemos realizar la limpieza por cada cambio de turno, mañana, tarde y noche, que son los 3 cambios de turno que existen en los hospitales. Y una limpieza profunda que debe realizarse cada 7 días, debe cumplir las normas de desinfección terminal del alta hospitalaria, que todo el personal, sobre todo el personal de enfermería y el personal encargado de limpieza lo conoce. También ante los traslados o defunciones de los pacientes, y cuando el paciente tiene una larga hospitalización, también va a requerir, es decir, que un paciente que ha estado más de 7 días o que tenga una internación crónica, sí requiere también una limpieza profunda
del área donde se encuentra. ¿Cuáles son las condiciones para el personal de aseo? Debe tener un entrenamiento del personal. Lo aconsejable en este caso es que el personal sea exclusivo. Si no contamos con personal exclusivo, darle la capacitación necesaria, darle el equipo de protección personal necesario para la atención o para realizar esta actividad en los cubículos donde tengamos aislamiento de pacientes. Debe cumplir las normas, debe cumplir las indicaciones, advertencias de cada área. Para eso los equipos que tenemos en los hospitales ya establecen las condiciones bajo las cuales van a trabajar. El uso de equipos de protección personal adecuados, es decir, el personal no debe andar con todos los insumos o overoles que requieran, por ejemplo N95 u otros. Va a depender mucho del área y las condiciones que se establezcan en la sala de aislamiento. Y debe cumplir los procedimientos de limpieza y de inspección de cada institución. Debemos hablar también de que el personal debe tener todos sus equipos rotulados. Si por ejemplo va a utilizar algunos equipos o insumos de limpieza, debe rotular que son para determinada área, y debemos tener un uso exclusivo del área, es decir, un lugar donde se depositen todos los insumos que se van a utilizar en la limpieza. Eso también ya está establecido en cuanto a las normas de bioseguridad de los establecimientos, que tengan un lugar donde se depositen todos los insumos de limpieza y no sean compartidos, es decir, de un piso a otro, y en este caso de una sala de aislamiento con otras salas que tengamos en el mismo piso. En cuanto a lo que es la referencia, va a depender mucho del tipo de red establecido por cada ente gestor, por cada sistema de salud que se haya establecido en los entes rectores. Sin embargo, un modelo que probablemente no va a cambiar mucho es que el paciente debe tener las condiciones necesarias para que pueda ser trasladado a un centro de referencia, o en otro caso, si este paciente acude directamente al primer nivel, también tenga las condiciones para ser trasladado al centro de referencia si se sospecha de la infección por coronavirus. Podemos establecer diferentes mecanismos. La recomendación a nivel nacional, bajo las políticas y las directrices establecidas por el Ministerio de Salud, por ejemplo, es que ahora se hace a través de llamado, a través de una línea gratuita. Se comunica que hay un paciente sospechoso por coronavirus. El personal acudirá al domicilio para poder trasladarlo a un centro de referencia si así lo amerita, siempre y cuando sea evaluado en su domicilio, y podrá determinar incluso en algún momento el aislamiento domiciliario. Esa es parte de las directrices que se han establecido a nivel nacional. Esto puede variar bajo el contexto de que la epidemia también pueda alcanzar un pico mucho más alto y tengamos un flujo masivo de pacientes, pero debemos considerar siempre el punto de entrada de los pacientes a través, ya sea, en este caso estamos hablando también del ingreso por domicilio, estamos hablando del primer nivel, estamos hablando de estaciones de hospitales de segundo nivel, por ejemplo, y también los que pueden acudir directamente a un establecimiento o hospital de referencia teniendo el conocimiento de la población, acudir a sus servicios de emergencia. Entonces, todos estos aspectos deben considerarse en cuanto a la referencia, pero les recalco que esto va a depender mucho del tipo de establecimiento y también del tipo de red que haya establecido cada ente gestor. Sin embargo, existen condiciones para la referencia que sí deben ser cumplidas. El uso, por ejemplo, de que el recurso humano destinado al transporte debe ser el mínimo requerido. No debemos procurar en lo posible de que sea la menor cantidad de personas involucradas en el transporte del paciente. El personal que acompaña, que podría ser incluso un familiar, o el personal de salud, deben utilizar mascarilla médica, guantes, batas desechables durante el transporte y entrega del paciente. Además de esto, se debe coordinar y se debe llamar con el centro o unidad receptora previamente, porque estamos hablando de que deben asumir las medidas necesarias para la recepción del paciente bajo lo que hemos mencionado: el uso de equipos de protección personal, precauciones estándar, precauciones especiales que pueden asumir el centro receptor. Colocar una mascarilla médica a todo paciente que se transporta en un vehículo de emergencia bajo sospecha de coronavirus, que es algo fundamental. Y también está dentro de las directrices establecidas a nivel nacional: todo paciente sintomático o respiratorio debería estar utilizando el barbijo incluso al trasladarse de un lugar a otro. En el caso de estos pacientes específicos y bajo la red que se pueda establecer, siempre utilizar la mascarilla médica para el traslado. Y el aporte de oxígeno se utilizará bajo necesidades ventilatorias del paciente, pero en lo posible se recomienda no utilizar, disminuir al mínimo el uso o el aporte de oxígeno, porque sabemos que estamos hablando de un procedimiento que también pueda generar contaminación a algunos pacientes que puedan requerir el uso de este equipo. Entonces, son estas consideraciones
que se han establecido a nivel mundial sobre todo para el traslado de pacientes. Sabemos que va a haber referencias entre el primer, segundo nivel y tercer nivel, y ahora estamos hablando incluso del primer nivel a los centros de referencia. Como les decía nuevamente, va a depender mucho del flujo que establezca, pero estas condiciones deben ser respetadas en el traslado del paciente. Habiendo contextualizado en un resumen de lo que es la preparación y respuesta hospitalaria, yo les agradezco mucho su atención. Gracias.